La Audiencia Nacional condena a 8 años y 9 meses al vigilante de seguridad que propuso a través de WhatsApp matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque esto te interesa. Así que ¡vamos allá! La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha condenado a 8 años y 9 meses de prisión por delitos de homicidio en grado de proposición y depósito de armas de guerra al vigilante de seguridad que propuso a través de WhatsApp matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En una sentencia, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía por infracción legal a la hora de imponer las penas e incrementan en 15 meses la pena de condena inicial de 7 años y 6 meses que impuso el acusado en la sección cuarta de la Sala de lo Penal. Así, de acuerdo con la nueva sentencia de la Sala de Apelaciones, se eleva la pena por delito de homicidio en grado de proposición hasta los 3 años y 9 meses de cárcel, frente a los 2 años y 6 meses iniciales, y se mantienen los 5 años de prisión por el depósito de armas de guerra. El tribunal señala que la pena a imponer por el delito de proposición del homicidio debe ser frente a los 6 años que proponía el Ministerio Público. Frente a los 6 años que proponía el Ministerio Público. El mínimo legal en atención a las circunstancias personales del acusado que, aunque no alcanza a atenuar su responsabilidad criminal, deben atenderse a la hora de la concreta fijación de la pena. La Sala da por buenos los hechos probados de la sentencia inicial que detallaban que el acusado estaba integrado en un grupo de WhatsApp en el que, a partir de junio de 2018, publicó mensajes en los que mostraba su absoluto desacuerdo en la exhumación de los restos de Franco. Durante esos meses y hasta su detención, en septiembre de 2018, expresó en distintos mensajes en ese foro de forma privada su intención de acabar con el presidente del gobierno. De acuerdo con lo relatado, el acusado fue interiorizando que la solución para producir un cambio a la situación política española pasaba por causar la muerte del presidente del gobierno, para lo cual se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo. Con esto, la Sala de Apelaciones desestima el recurso del acusado por vulneración a la presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba, indebida aplicación de los preceptos de la proposición de homicidio de matar al presidente del gobierno, depósito de armas de guerra y tenencia de armas de guerra, así como la falta de aplicación de las atenuantes de intoxicación etílica y dilaciones indebidas. Destaca entonces la Sala que en la sentencia de instancia se explican de forma prolija y coherente los indicios de cargo contra la acusación y la resolución material de acabar con la vida del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya agenda llegó a recibir pese a ser finalmente borrada por su evidente y los contactos en los que proponía, describiendo cómo hacerlo. Todo esto es lo que añade es una ocupación de múltiples y diversas armas de correcto funcionamiento y la clara aptitud para matar, algunas confeccionadas o modificadas por el propio acusado, demostrando habilidades y conocimientos incompatibles con la incapacidad o inimpunibilidad. Los jueces en ese caso subrayaron la actitud homicida del acusado de signo creciente en el tiempo hasta el punto de alertar a quien lo denunció ante la policía por su determinación y descartan su tesis de que se debía a un desahogo o que se respondía a unas fantasías compartidas. El fallo entonces consideró que el arsenal de armas ocupado en su poder, muchas de ellas modificadas a más letales, junto con la radicalidad ideológica que desprenden los escritos cuando aún no se había judicializado la causa, así como el entrenamiento de la galería de tiro que realizaba, refuerza la tesis del redoblado peligro que denunció la acusación pública. Ahora me gustaría hacer un análisis jurídico sobre la condena por proposición de homicidio y depósito de armas de guerra en España. Vamos a empezar con el delito de proposición para cometer homicidio. El fundamento legal que se encuentra en el artículo 17.2 del Código Penal, en el que se dice que la proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él, sin que llegue a concertarse la ejecución. Este tipo penal sancionaba la mera invitación a delinquir, aun cuando no se haya producido un acuerdo ni se haya comentado en la ejecución. ¿Pero qué exige para completar este tipo? Lo que exige es una resolución interna de cometer el delito, dolo directo, una propuesta activa a un tercero para participar y que no haya concierto ni ejecución posterior. En este caso, la Sala ha considerado probado que el acusado expresó su voluntad de matar al presidente del gobierno y pidió colaboración para ello a través de un mensaje de WhatsApp. La reiteración y planificación, incluso con conocimiento de la agenda presidencial, reforzaban la intención delictiva firme y se descarta la hipótesis de que se tratase de un mero desahogo verbal. Por otra parte, el depósito de armas, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 568 del Código Penal, el que dice que el que sin estar debidamente autorizado posea, transporte o guarde armas de guerra será castigado por la pena de prisión de 5 a 10 años, siendo armas de guerra que incluyen aquellas automáticas, explosivos de uso militar u otras de gran capacidad.
y la modificación de armas para aumentar su letalidad, que puede agravar la valoración del riesgo. En este caso se confirma la posesión de múltiples armas, municiones y artefactos modificados, algunos confeccionados por el acusado. El enfrentamiento en galería de tiro, junto con su ideología radical, incrementaba la posibilidad objetiva y subjetiva del sujeto activo, o esto dice la sentencia. Y por tercero tendríamos la valoración del consentimiento y de la prueba, ya que los principios jurídicos aplicados en este sentido serían la presunción de inocencia, el artículo 24.2 de la Constitución española, la libre valoración de la prueba. También tendríamos que la Audiencia Nacional valora de forma coherente y motivada los indicios, el mensaje, las armas, el contexto ideológico, el comportamiento persistente, y además tendríamos el recurso de acusación alegando a error en la apreciación de la prueba, que fue desestimado ya que la Sala entiende que la sentencia a distancia contiene motivación suficiente y racionalidad probatoria. Por su parte, el exceso de atenuantes se debe primero a la intoxicación etílica del artículo 21.2, por lo que se estima por no acreditarse una suficiente que afecte la capacidad volitiva o cognitiva. La conducta fue prolongada, fue planificada y técnicamente elaborada. Y en segunda, las dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal. En este caso no concurrirían tiempos procesales irrazonables que haya lesionado el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. Pero antes de terminar, me gustaría hacer un análisis crítico de esta sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Se está penalizando el pensamiento? ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a verlo un poquito más en profundidad. En la proposición de homicidio, ¿vemos una intención real o era una mera idealización? Pues bueno, el artículo 17.2 del Código Penal establece que la proposición exige una resolución firme y definitiva de cometer el delito y una invitación a terceros a participar en él, no seguida de concierto. La jurisprudencia además del Tribunal Supremo, la STS 804/2005 y el STS 217/2001, insisten en que debe haber una propuesta seria, concreta y verosímil, y que el tipo penal no sanciona la idealización o manifestación de opiniones violentas, sino una intención externa con capacidad de movilización real. En este caso, los mensajes se produjeron en un grupo privado de WhatsApp, sin trascendencia pública ni contacto directo con medios materiales o humanos para iniciar la ejecución. Los hechos están más próximos a las fantasías paranoides o ideales delirantes de una persona que a ser realidad. Aunque por su parte la Sala considera como indicios de peligrosidad penal el entrenamiento en galería de tiro, la tenencia de armas y los mensajes radicales. Sin embargo, con esto no se demuestra que se haya producido una verdadera invitación seria y concreta a un tercero con una capacidad para colaborar en el crimen. Se castiga en esencia una comisión interna, lo cual vulnera el principio de intervención mínima del derecho penal. Segunda cuestión de la que se habla, la tenencia y depósito de armas. Exceso de subsanación penal, es decir, que el acusado poseía armas y munición, pero conviene diferenciar armas legales versus armas de guerra, modificaciones artesanales sin finalidad delictiva concreta. El artículo 568 del Código Penal refiere el depósito de armas de guerra sin autorización, pero esta calificación requiere prueba pericial concluyente sobre, por ejemplo, la naturaleza del armamento y su operatividad real. En muchas ocasiones, la jurisprudencia exige demostrar finalidad delictiva concreta o contexto de uso ilícito y no una sola mera posesión. En este caso, la sentencia presupone esa finalidad en base al delito de preposición, generando que un círculo vicioso en el delito de armas de fuerza la proposición y la proposición justifica la peligrosidad del arsenal. Como tercer punto tendríamos la presunción de inocencia y la prueba incitatoria. La presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución española, como ya hemos hablado, exige que toda condena penal esté basada en una prueba directa o indicios sólidos, plurales y convergentes y racionalmente concluyentes. Aquí la Sala se apoya fundamentalmente en los mensajes de WhatsApp privados, interpretados sin pericial psiquiátrica que descarte trastornos mentales sin análisis del contexto emocional ni la capacidad real de ejecución. Además, no existe una conexión directa entre los mensajes y los actos materiales de preparación del delito. No hay compras, no hay seguimientos, no hay planes logísticos, solo su entrenamiento legal en una galería de tiro y mensajes que expresan descontento político. Y cuarto tendríamos el rechazo de atenuantes, porque esta sentencia rechaza sin motivo suficiente las siguientes atenuantes: intoxicación etílica, a pesar de que el acusado declaró haber actuado bajo los efectos del alcohol y tranquilizantes. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia exige una motivación específica para descartarla. La sentencia del Tribunal Supremo 777/2020, por ejemplo, aquí lo tendríamos. Y por otro lado, las dilaciones indebidas, que se descartan sin analizar plazos concretos ni su impacto, recordando que
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado a España por ignorar esta garantía en numerosas ocasiones. La consecuencia es una pena acumulativa de casi 9 años por hechos que, a su mayoría, no pasaron del plano imaginativo o simbólico, con consecuencias desproporcionadas para un sujeto sin antecedentes y sin acciones concretas para ejecutar el plan. La conclusión que yo saco sobre todo esto es que desde una perspectiva estrictamente jurídica, esta sentencia excede de los límites del derecho penal moderno, vulnerando principios esenciales como el principio de lesividad o intervención mínima, el principio de culpabilidad por el hecho y por la ideología o el pensamiento, y por último el principio de proporcionalidad, que para mí es el más importante, especialmente en el uso de tipos penales graves como en el de armas de guerra y proposición de homicidio. En este caso lo que está haciendo es que se sanciona una intención no ejecutada ni comparativa efectivamente, en un entorno privado, sin daños concretos ni peligros inminentes. Se aplica el derecho penal del enemigo. Se castiga no tanto lo que se va a hacer, sino lo que se piensa y lo que se es. Porque por mi parte, desde un punto de vista de dogmatismo penal y de las garantías constitucionales, esta sentencia debería ser un objeto de recurso ante el Tribunal Supremo. E incluso si es agotada las vías internas españolas, podríamos levantarnos eventualmente hasta una vulneración de los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya hemos mencionado anteriormente. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. ¿Qué creéis? ¿Que se merece esta pena? ¿Que es una pena desproporcionada? Me gustaría que me lo dejaseis aquí abajo en los comentarios, que como siempre os estaré leyendo, y nos vemos la semana que viene con más. Así que, ¡chao!